decía que en el seminario 2, lo más importante es identificar cuando un error se trata, si es aleatorio o es sistemático, y además eso trasladarlo a todas las metodologías que desarrollamos en los TP. Cada TP que hicimos, es decir, bueno, en este TP, ¿dónde tengo un error sistemático y dónde tengo un error aleatorio? Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer para eso? Poder visualizar todo el procedimiento que realizamos en cada uno de esos TP. Qué sé yo, en una estandarización, en una volumetría, ¿bien? Bueno, con la bureta, ¿qué tipo de error tenés? Bueno, tenés un error aleatorio, tenés la lectura cuando enrasás, tenés la lectura de lo que gastás. La única manera, en alguno de esos materiales volumétricos, como una pipeta doble aforo o una bureta, que tengas un error sistemático, es si hay un error en el material, un error que está descalibrado el material. Por ejemplo, tenés una pipeta doble aforo que es de 9,94 mililitros, ponele, pero vos siempre la trabajás como que fuese de 10,00, entonces vas a tener un error creyendo que tomás 10,00 y no 9,94. ¿Está bien? Y el error va a ser siempre del mismo signo, ese va a ser un error sistemático, no va a ser un error aleatorio. Además también vas a tener el error aleatorio en la lectura. Lo mismo en una balanza, tenés el error aleatorio, pero el error sistemático puede estar dado si la balanza está mal calibrada. Por ejemplo, qué sé yo, que esté desbalanceada, alguna cuestión de esa. No confundir los errores esos con los errores groseros. Cuando hay un error grosero, que dicen se me cayó muestra, me quedó abierta el robinete y la bureta, cayeron un poco más, eso es un error grosero, entonces hay que hacer de nuevo la medida. Recordar que nosotros lo que tratamos de hacer, como el error aleatorio es constante, por ejemplo, en una bureta, lo que tratamos de hacer es modificar el error relativo tratando de gastar un volumen grande para que ese error absoluto impacte lo menor posible dentro del error que cometemos en esa determinación. Ese es o sea, está pensado desde ese lugar, que es lo que ustedes vieron más o menos como en gastar un 80% del volumen que correspondía, digamos, a la bureta. ¿Alguna pregunta sobre ese TP, sobre ese del 2? Ya vamos a llegar, Martina. No, no. No, yo nada tengo. Creo. Alguien está hablando, pero no se escucha. Pero dice que no, Celso dice que no y Paulina dijo que no. No sé si alguien preguntó algo de eso. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. En cuanto a los resultados que tenemos que dar. Habla un poquito más, no, ahí te escucho muy bajo. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Un poquito mejor. En cuanto a los resultados que tenemos que informar de cualquier ejercicio, digamos, tenemos que siempre ir viendo el tema de las cifras significativas. Sí. Por ahí nosotros le decimos, informarlo con 3 cifras significativas, con 4, con 5. Por ahí te decimos informarlo con 3 decimales. Entonces ya te estamos diciendo que en qué decimal cortar, no la cantidad de cifras. ¿También? No es lo mismo cantidad de decimales que cantidad de cifras. ¿Está? Bueno. Así que presten atención a esa información. Si no decimos nada, se organizan por lo que están utilizando, que es lo que te limita la cantidad de la fiabilidad de la información, digamos, ¿no? Imagínate que haces un método cuantitativo y usaste una pipeta graduada, no tiene mucha fiabilidad, porque, o sea, estás haciendo una determinación cuantitativa que te vaya a usar una pipeta graduada para tomar el volumen, ponele. O sea, ahí no te diste cuenta, metiste la pata, digamos, no está bien lo que estás haciendo. Una pregunta, en una concentración, por ejemplo, que sea de una muestra sólida, que tenés masa sobre peso molecular por 1 sobre volumen. El peso molecular no lo tenemos en cuenta para las cifras. No, porque se lo vamos a dar nosotros. Bien, entonces la masa y el volumen sí. Sí. Bien. Ahí generalmente lo que te limita son las 4 del volumen. Sí. Sí, pues las masas casi siempre son 5. Sí, sí. ¿Qué otra cosita les iba a decir? Del seminario 3 de equilibrio químico, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que yo vaya como repasando esto así como vengo haciendo o quieren hacer preguntas en particular? Sí, me parece bien así. Sí. Dale. Bien.
lo que les decía, el seminario 3 de equilibrio químico, lo que tienen que identificar como cosas importantes son las siguientes. Las constantes de equilibrio que figuran en las tablas y que nosotros les vamos a dar son las constantes termodinámicas. Esas constantes, a nuestros efectos, se modifican pura y exclusivamente por la temperatura. Alguna cosa que pueda hacer que esa constante sea distinta y que ya desnaturaliza ese valor de la constante, porque sería otra, es que se cambie de solvente. Porque esas constantes están determinadas en solución acuosa. Entonces, si yo cambio el solvente, esa constante no es que va a cambiar, probablemente sea una distinta porque no tiene sentido, digamos, esa determinación. ¿Qué cosas se modifican por otros agregados? Cuando nosotros agregamos un ion común, no se modifica la constante. Lo que ocurre es un desplazamiento del equilibrio hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio, donde van cambiando el juego de las concentraciones entre productos y reactivos, pero no se modifica la constante. Lo que puede hacer modificar lo que nosotros denominamos constante estequiométrica, que es distinta de la constante termodinámica, pero que solemos utilizarlas como aproximadamente iguales, es lo que llamamos el efecto ion diverso, o un ion, digamos, que no reaccione con alguna de las sustancias, que no sea parte, digamos, que no forme parte de la sustancia que estamos analizando. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Esos iones lo que hacen es aumentar la densidad de carga en la solución, y esas interacciones electrostáticas que se establecen entre la sustancia que estamos analizando, que es nuestro analito, y estos iones, producen una modificación respecto del comportamiento ideal. Entonces, estas soluciones, que son más reales, tienen un comportamiento diferente al comportamiento ideal. Y nosotros lo analizamos eso a través de la constante estequiométrica. ¿Qué entra en juego acá? El cálculo de la fuerza iónica, el cálculo de los factores de actividad o coeficientes de actividad que están influenciados por la fuerza iónica y por los radios de hidratación de los iones. Ecuación de Weis-Hugel ampliada. Y con eso podemos ir a lo que es la definición de actividad. La actividad era el gamma, coeficiente de actividad, por la concentración de la especie. ¿Nosotros qué hacíamos en general? Decíamos que la fuerza iónica era baja, entonces gamma tendía a 1, entonces la actividad era aproximadamente igual a la concentración. Y nos manejábamos con ese esquema. Lo voy diciendo todo así porque creo que ustedes lo tienen más o menos en la cabeza, ¿no? Si no, me paran y abro una pizarra y hago alguna ecuación si hace falta, ¿está bien? Ustedes me van diciendo. ¿Qué otra cosa? Saber de esto. Eso fundamentalmente, que esto puede afectar la modificación de la constante estequiométrica de un ácido débil, de la constante del producto iónico del agua, de un KPS, una solubilidad, ¿sí? Entonces un efecto de modificación de fuerza iónica por un ion diverso puede modificar un poquito esas cosas. Bien. 4, 5. Voy con el 5. Salteo el 4 un cachito. El tema 5, que es lo que habla, sigue con equilibrios, pero habla de equilibrio ácido-bases. Lo que ustedes tienen que tratar de ahí de tener en cuenta es lo que llamamos el método sistemático para tratar, que es una manera de organización que tenemos para encarar esos problemas, para calcular un pH de un ácido débil, de un ácido fuerte, de una base débil, de una base fuerte, de un buffer. Bien, plantear esas cuestiones, digamos. ¿Qué hacemos? Planteamos un balance de materia y la electroneutralidad. Ahí lo que tienen que prestar atención ustedes es el balance de materia, sobre todo lo que estaban en algunos ejercicios, que también estaban en el 3, esto que estoy diciendo. Cuando hacen una mezcla, que ponen, por ejemplo, qué sé yo, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio. Bien, atender ahí que en el balance de materia tienen que prestar atención a todas las fuentes que me aportan tanto iones sodios como iones carbonato o carbonato ácido. Que esos carbonato y carbonato ácido después tienen el destino de quedar como carbonato ácido o como carbónico. Bien,
prestar atención a las fuentes que me aportan dentro de la solución acuosa esas especies. ¿Qué otra cosa más hay que prestar atención acá? Cuando vamos a hacer las aproximaciones, la primera aproximación que en términos generales hacemos, ¿cuál es? Que identificar... Dale, Martina. Interrumpí. No, despreciar el otro portador del agua, depende si es un Bien. ácido o una base. Perfecto. Entonces lo que hacemos ahí es mirar, che, ¿esto es ácido o es básico? Entonces es básico. Entonces sí, bueno, el aporte de oxidrilos que hace el agua es mucho menor que el que hace la base. Entonces el aporte, si el medio es básico, ¿no? Entonces el aporte de protones es despreciable. Porque el aporte de protones que hay es igual que los oxidrilos que aporta el agua. Porque era la única fuente que teníamos de protones. Y después de ahí, la otra común que hacemos es pensar, si por ejemplo tenemos un ácido débil o una base débil, es pensar qué tan débil es ese ácido o esa base. Y nosotros decíamos, che, si la constante de ese ácido es menor a 10 a la menos 3, o sea, es 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, que es un valor bastante común, consideramos que la ionización que está teniendo es baja. Entonces, si la ionización que está teniendo baja, ¿qué quiere decir? Que la concentración de reactivos, o sea, de la forma molecular, es mucho más grande si es un ácido débil o una base débil, lo que estoy hablando, ¿no? Que esa forma molecular es mucho más grande que la concentración de la especie iónica que se genera a partir de esa ionización. Sea una especie A- o una especie BH+, digamos, por decir amonio o acetato, por ejemplos clásicos. Entonces te vas a la segunda aproximación y te queda una ecuación bastante sencilla, que es la más aproximada. ¿Cuándo vale eso? Si ese valor que me da de concentración de protones y de oxidrilo es menor que 0,05 por la concentración analítica. Si se da eso, vale. ¿Bien? Hay un caso especial que es el del ácido sulfúrico. ¿Recuerdan? Que es un caso muy raro que cuando la concentración es 10 a la menos 4 o inferior se comporta como diprótico fuerte. Si no, es monoprótico fuerte y la diproticidad segunda es relativamente alta, pero no es fuerte del todo, sino que la constante vale 10 a la menos 2. Entonces, en el balance de materia para un ácido sulfúrico, por ejemplo, 0,1 molar, ¿qué especies considero? Sulfato ácido y sulfato. Si tengo una concentración de ácido sulfúrico de 10 a la menos 4 molar, ¿qué especies considero en el balance de materia? Solamente sulfato. No tengo ni sulfúrico ni sulfato ácido, porque es un ácido diprótico fuerte a partir de esa concentración, de ese bajo valor. Y también me cambia en la electroneutralidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la electroneutralidad tenías protones por un lado, que siempre los tenés, y las concentraciones de las especies, el que está siempre es el sulfato, porque sea diprótico o monoprótico fuerte, lo que sea, el sulfato siempre está, pero solamente que si la concentración es 0,1 molar, me aparecen en el balance de materia oxidrilo, sulfato ácido y 2 por sulfato. Si decimos que es un ácido fuerte, en la primera ionización, concentración 0,1 molar, desprecia oxidrilos. Como decía hoy Martina, lo primero que volamos es eso, autocómplice del agua. Lo otro que vamos a despreciar ahora, entre eso, no es despreciable, no vamos a despreciar más nada, perdón, me queda acá nomás porque es 10 a la menos 2 la constante. Es más grande que 10 a la menos 3. Cuando es la concentración 10 a la menos 1, dijiste que tenemos las 3 especies. No tengo sulfúrico. Ah, bien, está bien. Tengo Pensé que lo sulfato tenía ácido, mal. sulfato. Está bien, bien, ya está. Y tengo en el balance de materia protones, oxidrilo lo desprecio, tengo sulfato ácido y 2 por sulfato. Sí. Bien, ese es me queda una cuadrática. Sí. Si la concentración es 10 a la menos 4 o menor, en el balance de materia solamente tengo sulfato. Y en la electroneutralidad tengo protones y oxidrilos, va a depender de cuánto vale la concentración del ácido sulfúrico. Suponete que vale 10 a la menos 8, como es un ejemplo que aparece ahí. No puedo despreciar oxidrilos. ¿Bien? ¿Sulfato ácido? Sí, porque ya es diprótico fuerte a partir de esa concentración. Entonces en el balance, en la electroneutralidad desaparece sulfato ácido. Entonces me quedan protones igual a oxidrilos más 2 sulfatos. Entonces, fíjense que lo voy mirando como con cuidado, ¿no? A ver qué
que voy simplificando, que no voy simplificando. Bien. Bien. Lo otro, ¿alguna duda con esto? Sí, perdón, Roberto. Yo te iba a pedir si podías volver a repetir la situación en la que podíamos despreciar el aporte de los oxidrilos. El aporte de los oxidrilos se puede despreciar en dos situaciones de las tres. De las tres, digamos, estándares, ponele 10 a la menos 1, 10 a la menos 4, 10 a la menos 8. De esas tres que más o menos manejamos, ¿bien? Entonces digo lo siguiente, si es 10 a la menos 1, los oxidrilos de aporte del agua se pueden despreciar. Si es 10 a la menos 4, el aporte de oxidrilo, que son los protones que aporta el agua, también se pueden despreciar. Pero si es 10 a la menos 8, no se pueden despreciar. Porque ahí el aporte de protones que me está haciendo el agua es tan importante como el aporte de protones o mayor que el aporte que me está haciendo el ácido. ¿Bien? Esa situación especial es en la que, o sea, cuando tengo un ácido fuerte, ¿cuándo no puedo despreciar los protones del agua? Cuando el ácido es muy, muy diluido. Solamente en esa situación. ¿Se entendió, Camila, ahora? Sí. Gracias. Bien. Bien, lo otro importante de este tema es la cuestión buffer. ¿Qué tenemos que saber de un buffer? Vieron que yo estoy yendo bastante a las cosas que son, como les diría, importantes para nuestra materia y que ustedes tienen que saber cuando nos vamos a esta materia. Viste que viene alguien y te dice, vos cursaste analítica, sí, bueno, ¿te acordás del caso especial del ácido sulfúrico? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, esta. ¿Sabés cómo funciona un buffer? ¿Sabés qué tipos de errores hay? O sea, todas estas cosas, digamos, entonces decís, bueno, la conozco la materia, sí, la sé, pasé, digamos, y no es que me acuerdo una cosa suelta de, así nomás, que más o menos sé bastante tema. ¿Y un buffer qué es un buffer? Un buffer es una solución que la particularidad que tiene es que amortigua cambios bruscos de pH por pequeños agregados de un ácido fuerte o de una base fuerte. Esa es la particularidad de un buffer. Y la otra particularidad que tienen los buffers es lo que se denomina la capacidad amortiguadora. Esa capacidad amortiguadora que tiene el buffer está relacionada con la concentración de las especies. Cuanto más grande la concentración de las dos especies que forman el buffer, mayor es la capacidad amortiguadora que tiene ese buffer. ¿Qué quiere decir? Más ácido le puedo agregar o más base le puedo agregar que va a seguir aguantando los cambios bruscos de pH. Si la concentración que tengo de las especies es baja, no voy a poder amortiguar mucho. Amortigua un poco, pero cuando empieza a disminuir la concentración de esas especies, la cantidad de milimoles, que son quienes van a hacerle frente a esos oxidrilos o esos protones que agrego, si me están disminuyendo, la capacidad buffer disminuye. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo la capacidad, o sea, el pH de un buffer diluido y el mismo buffer diluido y concentrado es el mismo, el pH. Pero lo que cambia es la capacidad amortiguadora. O sea, ¿hasta cuándo puede aguantar el agregado de un ácido fuerte o una base? ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? Ese concepto que ustedes lo entienden, a veces les cuesta transportarlo cuando tienen el problema. Entonces, cuando ustedes tienen un problema, si es el mismo buffer y que tiene, supónganse que nosotros le hemos dado más de una vez buffers y los armamos de distintas maneras. Le mezclamos, no sé, 20 milimoles de A y 30 milimoles de B. Se forman de A, 30 milimoles de HA y 30 milimoles de A-. Y armaban el buffer con 30 milimoles de cada uno. Y por ahí, de otra manera, le poníamos 40 milimoles de HA y le poníamos 20 milimoles de oxidrilos. Entonces se consumían 20 milimoles de HA y en lugar de quedarte 40, te quedaban 20. Y se te formaban 20 milimoles de A-. Entonces te queda un buffer ahora que era 20 milimoles de HA y 20 milimoles de A-. Y en el original que habías hecho en el inciso A eran 30 milimoles de cada uno. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor capacidad amortiguadora? Como el volumen en el que están, digamos, el mismo, el volumen final, el primero tenía mayor capacidad amortiguadora porque tenía mayor cantidad de milimoles de cada uno. Bien, esa es la manera de poder interpretar, de hacer una lectura de eso. A ver si no está mandando mensaje nadie de acá. No. No. Bien. Bueno.
¿Qué otra cosa? Con todo esto que estoy diciendo de buffer, que dije de las ecuaciones iónicas de hoy y todo esto, usted tiene que estar en condiciones de darse cuenta, por ejemplo, que una titulación de una solución de ácido fosfórico o una titulación de carbonato de sodio tiene un proceso de pasaje por todas estas etapas. Tenemos, suponete que titulás ácido fosfórico. Tenés un ácido débil cuya constante es relativamente importante porque es del orden de 6 por 10 a la menos 3. Entonces tenés que resolver una cuadrática. Después que agregaste un poco de hidróxido de sodio, tenés un buffer fosfórico fosfato diácido. Entonces, cuando ustedes van pasando por estas situaciones, recuerden que siempre lo más importante es que nosotros podamos leer químicamente qué pasa. Si después matemáticamente se nos complica resolverlo, es otra cuestión. Tratemos de plantearla. Si se nos complica matemáticamente y no entendemos bien qué es lo que pasa o qué pasaría, vayamos a intentar resolverlo de la manera más simple posible. Pero lo más importante es estar conceptualmente en el tema, ¿está bien? Por ahí nosotros, como yo les decía, mirá, no está del todo bien, estás en temas, es así, se trata de esto, pero tendrías que haber hecho la cuadrática en vez de esta. ¿Sí? Entonces, no es un no sabes el tema, está mal, no pudiste darte cuenta que era mejor esto que esto. Son dos cosas distintas, ¿está bien? Para que logremos estar bien en tema. Entonces ustedes enfóquense que para lo más importante, tanto para ustedes como para nosotros, es que nosotros identifiquemos de qué se trata. Que identifiquemos, por ejemplo, que se trata de un buffer, que se trata de un ácido fuerte, que se trata de una base débil. Eso es central. Después, la segunda parte es la cuestión de cómo hacemos para resolverlo de la mejor manera posible. Bueno, y esto que decía del fosfórico, lo mismo, hasta que llegamos a fosfato solo, o cuando arrancamos de carbonato, tenemos una base carbonato, después tenemos los buffer en pasos intermedios, tenemos el anfolito, que para el anfolito la forma aproximada que usamos era raíz de K1 por K2, o raíz de K2 K3, las que estén involucradas ese anfolito. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? ¿Nada? Bien. Vamos con el 4 y el 6, y yo creo que con esto vamos a ir cerrando este primer Zoom y la primera parte de la consulta. O sea, la primera parte de la materia, quiero decir. El tema del 4 y el 6 está muy relacionado porque son volumetrías. El 4, hacemos eje en las técnicas volumétricas de cómo funciona un indicador, que el indicador nosotros usamos indicadores visuales en términos generales, y que la característica que tenían casi todos los indicadores que veíamos era que tenían un funcionamiento del mismo tipo de la naturaleza de la volumetría que estábamos haciendo. O sea, los indicadores ácido-base son especies que dependiendo del pH tienen un color u otro. El color ácido tiene un color y el color básico tiene otro color. O por ahí no tiene color, como el caso de la fenosteridina. ¿Bien? Y que generalmente esa relación de colores, ¿por qué los saltos de los indicadores son del orden de 2 unidades? ¿Está bien? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no lo detectamos hasta que esa relación del indicador no es 10:1 la relación de concentraciones de una especie contra otra, o 10:1 o 1:10, digamos. Recién ahí nosotros vemos el color. Y cuando vemos ese color, el pH no es que varió 0,1 unidades, me cambió como 1,8 unidades, 2 unidades, digamos, ¿no? En términos, digamos, de promedio, podemos hacer cerca de 2 unidades, es el cambio de pH que hay cuando nosotros vemos la observación de color. Lo que tienen que prestar atención y tener cuidado con los indicadores es ver bien de dónde a dónde se dirige la titulación. Si venimos de ácido a base o vamos de base a ácido. Bien, eso es una cosa importante, porque el indicador, que parece una cosa, digamos, muchas veces menospreciada, esto lo estoy diciendo, digamos, no quiero decir que no sean queridos los indicadores, ¿no? Pero muchas veces como que es algo que secundario, bueno, lo usamos para que me diga dónde termine la titulación. Pero sin embargo el indicador no es solamente que te da la indicación visual de dónde termina la titulación,
sino que además es el que te dice cuánto vale el pH del punto final, o cuánto vale el potencial del punto final, o cuánto es el KPS del punto final, de acuerdo a lo que sea, ¿está bien? Te ordena el proceso de cuentas para saber cuál es el error que estás cometiendo. Digamos, tiene importancia, digamos, más allá de la cuestión de cómo funciona. Bueno, después en la parte, nosotros, esta primera de equilibrios de ácido-base, vimos las mezclas. Mezclas ácidas. Primero, ¿cuándo son compatibles la existencia de especies químicas? Por ejemplo, vimos que el fosfórico es compatible con fosfato de ácido, pero no con ácido clorhídrico, con ácido fuerte, pero no es compatible con fosfato monoácido, porque reaccionan y generan otra especie. Lo mismo pasaba con carbonato. Es compatible con hidróxido de sodio, con bicarbonato, pero no es compatible con carbónico. O sea, la compatibilidad desde el punto de vista del análisis de las mezclas significa que las especies conservan su identidad, que no reaccionan entre sí para dar especies nuevas. Y en esos análisis lo que nosotros hacíamos, que teníamos en general dos mezclas, era primero, además de la compatibilidad, analizar si era factible o no la titulación. Cuando tenemos dos ácidos o dos bases, o sea, es compatible si tenemos una diferencia de un orden de al menos 4 entre una y otra, digamos, constante de un ácido débil o de una base débil, o uno fuerte contra una débil. Si no, se nos recomplica la posibilidad de hacer la titulación, porque no tenemos un cambio brusco de pH. Nosotros necesitamos tener unos cambios importantes, un delta pH importante para tener ese salto que se ve, digamos, en la curva de titulación, en la S. Si no, no nos da. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Bien. Entonces, nosotros vimos que cómo nos dábamos cuenta si una mezcla era, por ejemplo, carbonato hidróxido o carbonato bicarbonato. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Usábamos dos indicadores distintos. Esos dos indicadores distintos me tienen que dar situaciones estequiométricas de titulación diferentes. Porque si las situaciones estequiométricas de titulación son idénticas con ambos indicadores, sigo teniendo la misma ecuación siempre, digamos, ¿no? Sigo teniendo una sola ecuación, digamos. No me va a cambiar nada. Así que lo que buscábamos era eso. Y en nuestros casos, para las curvas de titulación que teníamos, sean de fosfórico o sea de carbonato, los dos indicadores adecuados eran los que habíamos visto mayoritariamente acá en el laboratorio, fenolftaleína y verde bromocresol, que titulábamos cosas distintas cada vez. Y luego, con unos pequeños artilugios matemáticos ahí, podíamos resolver el problema restando ecuaciones, multiplicando por 2, qué sé yo, que nos quedaban los volúmenes que, de acuerdo a nuestras cuentas, se trataba de una mezcla o de otra mezcla. No era indiferente que te pudiera dar cualquiera. Recuerden que si les daba negativo, ustedes no tienen que ser prejuiciosas y estar pensando que se trata de una mezcla sí o sí. A veces se encaprichan con eso y no les da y creen que están haciendo mal algo, y no, por ahí era la otra mezcla. ¿Bien? Así que atento con esas cuestiones también. Bueno, esto es lo mismo para cualquier mezcla ácida, digamos, de las que vimos. Fundamentalmente clorhídrico fosfórico o fosfórico fosfato de ácido. Bueno, creo que no me acuerdo bien si me queda algo en el tintero de esto. ¿Quieren hacer alguna preguntita de esto? ¿Algo que les haya quedado pendiente, que no se haya entendido? Porque si acá de todo lo que voy diciendo, vienen el Nilo y todo, qué sé yo, pero van a arrasar el viernes. ¿Mañana viernes? Sí, mañana. Uy, a ver. No sé si me dieron aula todavía. Porque hay un bastante problema con el inicio de las clases. Bastante problema no. Bastante lío de aulas. Aula, me mandaron acá. Ajá, lo tengo. Ahí, aguarden un segundito. Bueno, ahora cuando hagan un corte yo me fijo qué aula es. Ya cuando cambiemos de Zoom, me fijo el aula y ya les aviso además. Bueno, si estamos hasta acá, yo diría que estamos en condiciones de
en 40 minutos han logrado repasar toda la materia.